Línea del tiempo, surgimiento de la sociología como campo de estudio. Curso Teoría Sociológica Clásica. Mi nombre es Henry Fabián Puerto Guío. Espero que esta exposición sea de su agrado. Henry Saint-Simon, 1760-1825. Saint-Simon puede considerarse el primer antecedente de la sociología posterior a la Revolución Francesa. Preocupado por lo que consideraba una tendencia desorganizadora de la sociedad, Saint-Simon rechazó la especulación filosófica acerca del orden social y, a partir de una visión organicística propia del siglo XIX, encauzó sus esfuerzos intelectuales a la fundación de una nueva ciencia que tuviera por objeto al mundo social y que tuviera como principios rectores la organización y la creatividad. Fundó una nueva ciencia que denominó física social, fisiología social y ciencia de la sociedad, la cual estudia las leyes que gobiernan las sociedades con el objetivo de hacer entrar en la categoría de las ideas de la física los fenómenos del orden llamado moral. Saint-Simon defendió que esta ciencia tiene el mismo estatus que el resto de las ciencias naturales. Augusto Comte, 1798-1857. El amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. Es comúnmente considerado el iniciador del positivismo y de la ideología científica. El fundador del positivismo tiene a las espaldas el inquieto periodo posrevolucionario francés, en el que Francia y en general Europa están empeñadas en la búsqueda de un régimen político estable. La doctrina de Comte nace también del intento de reconstruir el orden social de su tiempo. Él piensa que la crisis política y moral que atravesaba la sociedad era una manifestación exterior del estado de anarquía intelectual. Por eso esperaba que con la difusión del conocimiento científico, la instrucción popular en las ciencias y la riqueza, se lograría una sociedad pacífica. Según Augusto Comte, la sociología se divide en dos tipos. Estática comprende el estudio de las condiciones de la existencia de la sociedad, es la teoría del orden, y dinámica, el estudio del continuo movimiento y evolución, sería la teoría del progreso social. Alexis Tocqueville, 1805-1859. Este académico y político de origen francés estableció en una de sus obras más influyentes, La democracia en América, uno de los pilares fundamentales del pensamiento político de su época. En su obra se mezcla la resignación ante la llegada de un mundo nuevo con un análisis concienzudo del espíritu que lleva a la emergencia de la joven democracia de Estados Unidos. Para él hay una inevitable tendencia hacia un mundo en el que la pasión por la igualdad estará para siempre en el centro de todas las cosas, a caballo entre filosofía y sociología. Su pregunta central es si esa pasión nos arrastra inevitablemente a un tiránico egoísmo individualista o la democracia podrá tener la redención que nos haga ser a todos los ciudadanos libres. Herbert Spencer, 1820-1903. Spencer leyó con entusiasmo la sociología positivista original de Augusto Comte, un filósofo de la ciencia. Comte había propuesto una teoría de la evolución cultural según la cual la sociedad progresa estando sujeta a una ley de tres estados, tomando en cuenta varios desarrollos de la biología. Spencer rechazó lo que él consideraba los aspectos ideológicos del positivismo de Comte, en un intento de reformular las ciencias sociales en términos de su principio de evolución, que aplicó a los aspectos biológicos, psicológicos y sociológicos del universo. Dada la primacía que Spencer concede a la evolución en su trabajo, la sociología de Spencer podría describirse como darwinismo social mezclado con lamarckismo. A pesar de la popularidad de este punto de vista, una descripción de la sociología de Spencer como tal es equivocada. Si bien escritos políticos y éticos de Spencer tienen temas consistentes con el darwinismo social, tales temas no están presentes en los trabajos sociológicos de Spencer, que se centran en la construcción de una teoría
sobre cómo los procesos de crecimiento social y diferenciación llevan a las cantidades variables de complejidad entre las diversas formas de organización social. Una sociedad es un organismo, los dos tienen vida, crecen y mientras más crecen, sus elementos se multiplican y se diferencian entre sí. Emil Durkheim, 1858-1917. Durkheim creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Burdeos en 1895, publicando las reglas del método sociológico en 1896. Creó la primera revista dedicada a la sociología, Lean Sociology. Su influyente monografía El suicidio, 1897, un estudio de los tipos de suicidios de acuerdo a las causas que lo generan, fue pionera en la investigación social y sirvió para distinguir la ciencia social de la psicología y la filosofía política. En su obra clásica, Las formas elementales de la vida religiosa, 1912, comparó la dimensión sociocultural de las vidas de las sociedades aborígenes y modernas, con lo que ganó aún más reputación. Durkheim perfeccionó el positivismo que primero había ideado Augusto Comte, promoviendo el realismo epistemológico y el método hipotético deductivo. Para él, la sociología era la ciencia de las instituciones y su meta era descubrir hechos sociales estructurales. Durkheim fue un mayor exponente del funcionalismo estructuralista, una perspectiva funcional tanto para la sociología como para la antropología. Según su visión, las ciencias sociales debían ser puramente holísticas. Esto es, la sociología debía estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Karl Marx, 1818-1883. Karl Marx fue posiblemente quien se mantuvo más cerca de la concepción de la lucha entre las clases de la línea que va de Maquiavelo a Burke, pero para él ese conflicto no produce armonía o libertad, sino cambio social o progreso. La historia escrita de todas las sociedades existentes hasta ahora es la historia de la lucha de clases. Esto es generalmente conocido como la teoría de la lucha de clases como motor de la historia. En otras palabras, el conflicto entre clases sociales ha sido la base sobre la que se produjeron los hechos que dan forma a las sociedades. Esta lucha se da principalmente entre las dos clases sociales antagónicas que en su opinión caracterizan cada modo de producción. Sin embargo, esta lucha de clases se define no solo por las características inherentes a cada sector social, especialmente los antagonistas centrales, sino también a las relaciones que tales sectores tengan o establezcan entre sí. Por ejemplo, las características del sistema político de gobierno que existan en un momento histórico dado, las características de las clases dominantes y las dominadas junto a las de otros sectores sociales, el tipo de desarrollo económico social, etcétera. Esta lucha ha acabado con una transformación revolucionaria de toda la sociedad o con la ruina de las clases en lucha. Max Weber, 1864-1920. Es uno de los fundadores de la sociología junto a Marx, Durkheim y Kohn. Es considerado uno de los padres de la sociología moderna y de la administración pública, renovador de las ciencias sociales y su metodología. Estableció los fundamentos del método de trabajo de la sociología moderna, aportándole rigurosidad y legitimidad, introducción del antipositivismo a las ciencias sociales. Su libro Economía y Sociedad es considerado el libro más importante de la sociología del siglo XX. Desarrollo de conceptos concretos para la interpretación de la historia, un análisis e interpretación de tipo racional, contribuciones teóricas a distintos campos, entre ellos la psicología social y de las organizaciones. Su pensamiento y escritos son una influencia en la elaboración de teorías sociológicas en la actualidad. Talcott Parsons, 1902-1979.
Basada en datos empíricos, la teoría de la acción social de Parsons fue la primera teoría de sistemas sociales desarrollada en Estados Unidos, de carácter amplio, sistemático y generalizable. Una de las más grandes contribuciones de Parsons a la sociología en el mundo anglófono fueron sus traducciones de obras de Max Weber y sus análisis de los trabajos de Weber, Emil Durkheim y Wilfredo Pareto. El trabajo de estos autores influenció fuertemente la perspectiva de Parsons y fue la base de su teoría de la acción social, en la cual vio la acción voluntaria a través del prisma de los valores culturales y las estructuras sociales que constriñen las elecciones y que en el último término determinan todas las acciones sociales, en oposición a la idea de que las acciones están determinadas con base en procesos psicológicos internos. Robert King Merton, 1910-2003, padre de la teoría de las funciones manifiestas y latentes y autor de obras como El análisis estructural en la sociología, 1975. Merton es uno de los clásicos de la escuela estadounidense de esta disciplina. También fue importante su labor en el campo de la sociología de la ciencia. Muchas frases acuñadas por él son hoy utilizadas diariamente dentro y fuera de la sociología. Teoría sociológica toma como objeto de estudio las relaciones de interdependencia sociocultural, las estructuras, los procesos y las conductas sociales. Está orientada al conjunto de la sociedad o dirigidas al ámbito de problemas y objetos de la convivencia sociocultural. Anthony Giddens, 1938. Desde el punto de vista académico, los intereses de Giddens se centran en reformular la teoría social y reevaluar nuestra visión del desarrollo y la modernidad. Entre sus aportes en esos ámbitos se encuentran la teoría de la estructuración y el estudio de los cambios que a nivel social conlleva el disociamiento del espacio y el tiempo, producto de los avances tecnológicos contemporáneos. Giddens define el movimiento social como un intento colectivo de lucha por un interés común o de alcanzar un objeto al margen de la esfera de las instituciones establecidas. Hay cuatro tipos de movimientos sociales según Giddens. Transformadores intentan un cambio social drástico. Reformistas intentan cambiar una situación social de forma progresiva. Redentores salvar a los individuos de modos de vida corruptos. De alteración intentar rehabilitar a individuos en alguna determinada faceta. Pierre-Félix Bourdieu, 1930-2002. Para Bourdieu, el conflicto no se reduce únicamente a los conflictos entre clases sociales, tal como proponen los análisis marxistas. Su obra está dominada por un análisis sociológico de los mecanismos de reproducción social. Bourdieu hace hincapié en la importancia del capital cultural y simbólico en esta reproducción y critica la primacía otorgada a los factores económicos. Quiere destacar que la capacidad de los agentes en posición dominante para imponer sus producciones culturales y simbólicas desempeña un papel esencial en la reproducción de las relaciones sociales de dominación. Bourdieu ha desarrollado una teoría de la acción en torno al concepto de hábitos, que ha ejercido gran influencia en las ciencias sociales. Esta teoría trata de demostrar que los agentes sociales desarrollan estrategias sobre la base de disposiciones adquiridas por la socialización, el bien y el inconsciente. Se adaptan a las necesidades del mundo social. Su trabajo está ordenado en torno a una serie de conceptos rectores, entre otros el habitus como principio de acción de los agentes, campos como ámbitos de competición social y violencia simbólica, como mecanismo fundamental de imposición de las relaciones de dominación. Jürgen Habermas, 1929.
La integración de filosofía y ciencia social en una teoría crítica de la sociedad es el rasgo distintivo de la obra habermasiana. Aunque Habermas se vale del concepto filosófico de razón y lo emplea explícitamente en términos de filosofía del lenguaje, lo hace para poder desarrollar una teoría social. Se apoya en la idea de una completa transformación de la crítica del conocimiento en crítica de la sociedad. De ahí que resulte unilateral entender que Habermas, como mero filósofo de la fundamentación argumentativa y de la ética discursiva. Manuel Castells, 1942. En la década de 1970, Castells desempeñó un papel principal en el desarrollo de una sociología urbana marxista. Enfatizó el papel de los movimientos sociales en la conflictiva transformación del paisaje urbano. Introdujo el concepto de consumo colectivo, transporte público, vivienda pública, etc., como marco de un amplio abanico de luchas sociales trasladadas del campo económico al político por la intervención del Estado. Para Manuel Castells, quien acuñó el término red de redes, la estructura social se crea a través de tres tipos de relaciones. Relaciones de producción muy limitadas a la interacción del hombre con la naturaleza y como aquel transforma a esta para la creación de bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. Relaciones de experiencia, núcleo fundamental de las relaciones humanas y que se han estructurado históricamente alrededor del sexo y la familia. Relaciones de poder, entendido este como la habilidad de ejercer la violencia para garantizar el cumplimiento de las reglas sociales dominantes. En la sociedad red, la realidad está construida por redes de información que procesan, almacenan y transmiten información sin restricciones de distancia, tiempo ni volumen. Esta nueva forma de entender el funcionamiento de la sociedad se basa en el fenómeno de la globalización, el cual se ha ido desarrollando gracias a Internet. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue mi exposición. Espero que haya sido de su agrado. Una feliz tarde para todos.